Nosotros sabemos que la isla de Patmos no fue una isla del Caribe ni una isla donde Juan estaba vacacionando, sino que fue desterrado. Algunos historiadores bíblicos y algunos comentaristas bíblicos dicen que Juan fue quemado en aceite hirviendo y luego de haber sido quemado, arrojado a la isla de Patmos, esperando que Juan se muera allí. Allí tuvo un encuentro con Jesús resucitado y toda la revelación del Apocalipsis, ¿no? Nosotros a veces creemos que en algún tiempo particular de descanso, de bienestar, solo en esos momentos podemos tener alguna palabra, alguna revelación de Dios. Bueno, en ese contexto el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, lo que nosotros tenemos hoy como el Apocalipsis. Tiene una visión gloriosa y majestuosa del Señor Jesús resucitado, y yo quisiera hacer una reflexión chiquita sobre este tema. Y en el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, marquen tribulación. La Biblia y el Señor no nos eximen de pasar tiempos de dificultad y tiempos de tribulación. Es más, la Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, porque hay un mensaje que da vuelta y que nos atrae, que cuando vos te encontrás con Dios ya se terminan los problemas, se terminan las dificultades, uno no tiene que enfrentar más momentos difíciles. Es una ilusión, es una farsa, es un evangelio que está adulterado. La palabra de Dios nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Qué significa? Que tenemos que amar la tribulación. Yo no amo la tribulación, a mí no me gusta el sufrimiento, pero sí sé por la vida misma que vamos a ir atravesando tiempos de valle con tiempos de dolor y tiempos de sufrimiento. La vida misma nos indica esto. Y pensar que esto no va a ser así es una ilusión, porque nos vamos a ir poniendo mayores, nos vamos a ir enfermando, vamos a ir perdiendo seres queridos, vamos a ir perdiendo bienes materiales en la vida. La vida nos habla de esto. Pensar en otra cosa distinta es una ilusión. Contamos con la mano de Dios en nuestra vida y eso es lo que marca la diferencia. El salmista escribió en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La gran diferencia es que Él está con nosotros. La gran diferencia con aquel que no tiene a Cristo, que no vive por Cristo y para Cristo, es que Él está en nuestra vida y que en los tiempos de dificultad, en los tiempos de tribulaciones, Él va a estar con nosotros, y eso marca la diferencia, y es lo único que a mí me interesa. La verdad, no me interesa mucho los tiempos que nos toque vivir o que me toque vivir. Me interesa si Él va a estar conmigo, si yo voy a estar con Él, porque eso marca la diferencia. Y cualquier dolor que nos toque atravesar, o sufrimiento que nos toque vivir, o tribulación que nos toque atravesar, Él es el que tiene la autoridad, el poder para consolarnos, para sostenernos y para sacarnos de cada situación con una mayor revelación y un mayor conocimiento de su persona, como pasó en la vida de Job. Job, en los últimos capítulos del libro de Job, escribe: antes de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una experiencia mayor. ¿Por qué? Porque en el dolor, en el sufrimiento, vivió esa realidad unido a la persona de Dios y tuvo un depósito de gracia y de revelación que no lo tuvo en otro momento, porque la tribulación, el dolor y el sufrimiento, si está canalizado en Cristo y erradiqué de mi vida la queja, el enojo por el momento, por el tiempo, por ahí que me toca vivir, el Señor va a traer una mayor revelación y mi vida y tu vida será un depósito de gracia donde habrá un conocimiento mayor. Antes de oída te había oído, mas ahora te veo. Hay un conocimiento
mayor. El dolor, la tribulación y el sufrimiento tienen propósito en nuestra vida. El propósito de forjarnos como hombres y mujeres de Dios, el propósito de dejar una mayor revelación de Dios en nuestra vida y el propósito de afirmarnos. Miren, cuando vienen tiempos de dolor o de tribulación o de adversidad, pueden arrojarnos como la ola cuando uno va surfeando, pueden arrojarnos y tirarnos a la playa, o pueden afirmarnos y establecernos y fortalecernos y dejar en nuestra vida una mayor revelación del Señor. Y Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Está hablando de su tribulación y de aquella tribulación que estaba viviendo el pueblo del Señor en cada lugar donde se encontraba. Dice: copartícipe de vuestra tribulación en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Miren, es notable para entender el contexto. Estaba en la isla de Patmos, que no era una isla para ir a descansar, era una isla donde él fue. Ahí llevaban a los peores asesinos y a los presos y los desterraban. Bueno, allí estaba incinerado, prendido fuego, quemado con aceite hirviendo y desterrado en esta isla. Y dice: ¿por causa de qué? Dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bienaventurados sois cuando hablan todo tipo de mal de vosotros y cuando les toque atravesar situaciones difíciles por mi causa, porque es una señal gloriosa de que el Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Amén. Cuando nos toca vivir tiempos difíciles y no encontramos una cuestión, no encontramos un porqué. Yo no sé si te pasa a vos, a mí me pasa que cuando me tocan atravesar momentos difíciles, que no fueron pocos en mi vida, que fueron muchos a través de toda mi vida, más tiempos difíciles que tiempos de descanso, que tiempos de placer, que tiempos de gozo, que tiempos de bienestar, tiempos de lucha, tiempos de situaciones difíciles, uno revisa su corazón. Por lo menos es lo que hago yo. Es revisarme antes de decir por qué y por cuánto, es revisar mi corazón. Hay algo que está fuera de la dirección de Dios, hay algo que no está alineado. Yo necesito arrepentirme, necesito enfocarme, necesito cambiar. Y si no hay nada, la palabra dice: encomienda tu vida, encomienda la causa a aquel que es tu Señor y descansa en Él y sigue haciendo el bien. Dios se reserva el momento y los tiempos de meternos. Dios alterna nuestra vida, tiempos de valle con tiempos de desierto, ¿verdad? Es como si nos metieran el horno un poquito para... ¿Vieron cuando ustedes saben cuando hay que fraguar un metal, cómo se hace, ¿no? Fuego, agua, fuego, agua, fuego, agua. Es como que el Señor se reserva el tiempo de meternos en el horno y sacarnos después y darnos un refresco y luego volver a meternos, porque se propuso formar a Cristo. Es nuestro modelo por excelencia. Y el modelo, cuando uno va a la Escritura, dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo me pregunto si Cristo necesitaba padecer para aprender obediencia. ¿Verdad que no, no? Esto lo dice en Hebreos, que por lo que padeció, aprendió obediencia. También dice en Isaías: varón de dolores experimentado en quebranto. Varón de dolores experimentado en quebranto. Jesús padeció en los días de su carne, fue afligido. Dios alterna en nuestra vida tiempos de valle con tiempos de desierto. Y dice que Él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y por el testimonio de Jesucristo, por ser fiel. No fue por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometerse en aquello que no le correspondía, ni por infringir la ley. Hubiese sido justo
si hubiese estado por una cuestión como esta, pero dice que estaba por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y dice, yo estaba, versículo 10, en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el Espíritu, es interesante, estaba desterrado, esperando los que lo habían desterrado, esperando que se muriera, quemado vivo con aceite hirviendo, y dice, estaba yo en el Espíritu. Se puede estar en el Espíritu aún atravesando momentos de dificultad. Es el desafío que yo tengo en mi vida, Señor. Quiero vivir en el Espíritu. La palabra nos anima que aquellos que vivimos por el Espíritu debemos también andar en el Espíritu. También nos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Vivimos, debemos, hay un llamado, hay un desafío de vivir en el Espíritu, de mantener nuestra mirada y nuestro corazón en Dios, y estando en esa condición de dolor, en esa condición de sufrimiento, sin ningún tipo de esperanza humana, pero lleno de la esperanza en Dios. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y tuvo una gran revelación y una gran visión de Jesucristo resucitado. Y dice que vio al Señor que le hablaba con una voz como de trompeta y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Estando en el Espíritu, en un contexto de dificultad, se puede ser un canal de bendición para otros. Porque cuando yo me centro en mí, no puedo centrarme en el otro. Pero aún estando, ¿se acuerdan que hace algunos domingos atrás citamos o hablamos un poquito de un espíritu que es el espíritu de autocompasión? Y el espíritu de autocompasión infecta nuestra vida constantemente. Cuando yo saco la mirada de Dios y pongo la mirada en mí, y cuando saco la mirada del otro y la pongo en mí, el espíritu de autocompasión empieza a ganar lugar en mi vida. Pobre de mí, me imposibilita, porque si yo estoy centrado en mí y no en Dios, y estoy centrado en mí y no en el otro, no tengo la posibilidad de ser un canal de bendición. No tengo la posibilidad, tengo que sacar mis ojos de mí para ponerlo en Él y saber que mi única esperanza es Él. Y dice que comenzó a recibir un mensaje que no solamente era para Él, sino para cada una de las iglesias. Y hoy nosotros tenemos el Apocalipsis y el mensaje a cada una de las iglesias, porque alguien que fue prendido fuego con aceite hirviendo, porque fue desterrado y tirado en un basural para que se muriera, fue capaz de estar en el Espíritu y tener la revelación que tuvo mediante la persona del Señor Jesucristo en su vida. Y me volví para ver la voz que me hablaba o que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos y como llama de fuego, y sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Mi hermano, cuando estamos en situaciones de dolor, necesito tener revelación del Cristo resucitado, del Cristo que tiene poder, que tiene autoridad, semejante revelación, semejante visión. Miren, cuando uno está frente a la gloria de Dios, cuando uno está frente a Jesucristo como el Señor resucitado, todo es transformado, todo cambia, nada importa solo Él. Y cuando estamos en situaciones así, necesito tener revelación de quién es Jesucristo.
y de que está sentado, reinando, Señor, sobre lo que se ve y lo que no se ve. Miren el versículo 17, dice: cuando le vi caí como muerto. Digo algo que es importante: cuando alguien se encuentra con la gloria de Dios, no es transformado en superhombre o en supermujer, es transformado en un hombre y una mujer rota, no en un superapóstol, no en un superpastor, no en un superprofeta, no en aquel que se para como teniendo cierta autoridad sobre los demás, sino como aquel que está humillado frente al que tiene toda autoridad, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los que se encontraron con Dios en la Escritura y con la gloria de Dios no se transformaron en superhombres, en superprofetas. El profeta Isaías, cuando tiene una visión de la gloria de Dios, dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Primero comenzó a declarar algo sobre el pueblo y decía: me pusiste acá en medio de un pueblo de labios inmundos y de esto, y empezó a ver todo lo que tenía el pueblo. Pero cuando se encontró con Dios, ya dejó de ver lo que pasaba en el pueblo para ver lo que pasaba en su corazón y en su vida. Y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto la gloria de Dios. Cuando Ezequiel se encuentra con la gloria del Señor junto al río Quebar, dice la Escritura que quedé atónito y estuvo, creo que por 7 días sin hablar, sin comer, atónito. Todos los que se encuentran con la gloria de Dios, mi hermano, son transformados en hombres y mujeres quebrados, que después de ser quebrados y quebrantados ya no son los mismos. Miren, el quebrantamiento es vital en la vida de un hombre, de una mujer de Dios. El quebrantamiento ya no me deja igual. Por más que lo quiera arreglar, si se rompió algo, por ejemplo, un vaso o una pieza se cayó, se rompió, y lo pego con la mayor delicadeza y la mayor prolijidad, no queda igual. Me voy a dar cuenta porque voy a pasar la mano y voy a sentir dónde está rajado, dónde está roto. El quebrantamiento, mi hermano, nos hace hombres y mujeres diferentes, rotos, dóciles, sensibles, obedientes, firmes a la hora de caminar en pos del Señor, con la esperanza puesta en Él y no en las cosas de este mundo. Y el quebrantamiento es esencial en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Quebrantamiento no es llorar en una reunión emocionado. Miren, yo tengo más de 30 años de pastor, he visto mucha gente llorar en los cultos y veo, y no está mal. Mi oración es: Señor, yo quiero tener muchas lágrimas en mi vida. No quiero que me falten lágrimas. Quiero estar delante de tu presencia con lágrimas, con muchas lágrimas, porque las lágrimas son la manifestación de un espíritu sensible, conmovido, que está permeable a la presencia y a la palabra de Dios. Pero he visto mucha gente llorar que cuando se levanta de llorar sigue siendo la misma. El que está roto, quebrado, no es el mismo. ¿Me entienden a dónde voy? Una cosa es emoción, otra cosa es quebrantamiento. Y el quebrantamiento lo produce el hecho de ir constante y continuamente a Dios. Y saben que aprendí en estos años de seguir al Señor que el quebrantamiento no se produce a través de un ángel, un serafín y un querubín. Que Dios usa situaciones de la vida para quebrantarnos. Usa personas para quebrarnos. Usa personas para humillarnos. Usa situaciones de la vida para profundizar y romper aquellas áreas que todavía están rígidas. No usa ángeles, no usa serafines, no usa querubines. Usa situaciones de la vida y gente como nosotros para quebrarnos. Él sabe tratar con cada uno de nosotros. Cuando le vi, caí
como muerto a sus pies. El lugar más alto de un hombre, de una mujer de Dios, los pies de Él, los pies de Él. Algunos dicen, no es tan importante postrarnos, porque yo con mi espíritu me postro, pero puedo estar sentado. Mire, para mí es muy importante, porque refleja lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, refleja lo que pasa en nuestro espíritu, siempre. Y si no fuera tan importante, Satanás no le hubiera dicho al Señor, todo esto te daré, sí, postrado, porque el cuerpo expresa lo que pasa dentro nuestro. Amén. La alabanza, lo que nosotros traemos, miren que a veces se hacen tiempos de mucho silencio y nadie expresa nada. En la iglesia primitiva el apóstol Pablo dice, ¿qué hay entre ustedes cuando se reúnen? Hay cántico, hay salmo, hay alabanza, hay expresión, hay oración. En el culto venimos a traer lo que está dentro de nuestro corazón, nuestra expresión a Dios, nuestra expresión a Él. La importancia de que lo que hay dentro de nuestro corazón se exprese con palabras y se exprese con nuestro cuerpo. Amén. Miren, David danzaba porque expresaba la gratitud y el gozo que había en su corazón y lo hacía con su cuerpo. Tenemos que hacer todo lo que expresa nuestra gratitud y nuestro amor con palabras y con nuestras acciones, con nuestro cuerpo. Caía a sus pies. Los pies del Señor es el lugar más alto para un hombre y una mujer de Dios. El lugar más alto, humillados. Pienso, me viene a la mente aquella mujer que rompió el frasco de perfume de nardo puro. Dice que tenía un valor de 300 denarios. ¿Saben cuánto ganaba un jornalero por día? O un denario por día. Uno que trabajaba. O sea, 300 denarios eran 300 días de trabajo. 10 meses de trabajo. Era lo que valía el frasco de perfume de nardo puro. Y esta mujer lo rompió y lo derramó a los pies de Jesús. Y no solamente dice que lo derramó a los pies de Jesús, sino que con su cabello enjugaba los pies de Jesús. No hay expresión que manifieste más la humillación de esta mujer para estar delante del Señor. Es que no podemos estar de otra manera más que humillarnos. Los pies del Señor es el lugar más alto. No anhelo, no deseo otra cosa más que estar a tus pies. Más que estar a tus pies. Parece una contradicción. No hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Vieron que la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo, y el diablo, la única manera de levantarnos contra el diablo es someternos. Es una contradicción, ¿no? Totalmente. Así es. Entonces es algo muy elemental. Y él nunca más lo va a poder hacer. Y él se siente, ahí se siente derrotado mal. Encontremos y buscamos que es nuestro Señor. Amén. Amén. Miren, por mucho tiempo yo iba a cultos y no me importaba quién estaba alrededor mío, pero me tiraba al piso. Decían, este loco, ¿qué le pasará? Pero qué bien que me hacía tirarme al piso a los pies del Señor. Estaba lleno de gente alrededor mío, pero a mí me importaba solamente expresarle a Dios. Después con el tiempo uno va y no es tan necesario. Qué necesario es no solamente humillar nuestro corazón, también nuestra alma, supeditarla, y nuestro cuerpo, todo nuestro ser, porque somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos una sola cosa que tiene que estar totalmente centrada y rendida al Señor, los pies del Señor.
mucho más tiempo a los pies de Dios. Les decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La mejor manera de levantarnos contra el enemigo es someternos a Dios. La mejor manera de levantarnos contra las tinieblas es someternos a Dios. Digo algo más. Vuestro hermano y copartícipe en las tribulaciones. Juan se presenta con la autoridad de ser un hermano que padece y que sufre, y que en el medio del padecimiento y el sufrimiento es hallado fiel. Digo esto, mi hermano, porque qué importante es ser hallado fiel en medio del dolor y del sufrimiento. Juan se presenta con la autoridad de ser un hermano que padece y que sufre y es hallado fiel. Nadie tendrá autoridad para hablar de algo que no atravesó, que no vivió, que no sufrió y no venció. Toca decir amén a esto. ¿Se entiende esto? Nadie tendrá autoridad para hablar de algo que no atravesó, que no vivió, que no sufrió y venció. Y vencer no significa que haya cambiado la situación. Vencer significa ser hallados fieles aún en el peor contexto de nuestra vida. Amén. De nada sirven los títulos teológicos si no somos formados en la academia de Dios, que es la vida y las situaciones de dolor. Nadie escuchará a alguien que predique del coraje sentado en el cómodo sillón del refugio de su casa. Nadie. ¿Se entiende lo que digo? Nadie escuchará a alguien que predique del coraje sentado en el cómodo sillón de su refugio y que no sale a la guerra día tras día, a la guerra de encontrarse con la gente, a la guerra de encontrarse con el dolor, a la guerra de que las tinieblas tengan que retroceder en lugares donde se instalaron. Pero cuando hay alguien que vive en esa realidad, aunque no hable, se manifiesta una autoridad espiritual a través de nuestra vida, porque ese grato perfume a Cristo que te impregna y que me impregna se empieza a manifestar donde nos movemos. 3 palabras que usa Juan: tribulación, presión significa en el griego, presión, una definición, presión. En el Nuevo Testamento significa la presión de hechos dolorosos. Ese es el significado en el griego, en el Nuevo Testamento, significa la presión de hechos dolorosos. Y decime si los hechos dolorosos no te presionan. ¿No sentís una presión, una carga, un peso cuando hay situaciones de dolor que vienen sobre tu vida, fuera cual fuera? Y yo sé que vos me entendés de esto porque nos tocan atravesar situaciones difíciles todo el tiempo. Usa la palabra tribulación, significa presión de hechos dolorosos. La segunda palabra que usa es paciencia, porque se necesita tener paciencia para atravesar el momento de dolor y de tribulación, con la esperanza de saber que Dios nos va a llevar siempre a un puerto seguro y Él nos conduce de gloria a gloria y de victoria en victoria, porque Dios es el único, nuestro Dios es el único que transforma el sequedal en un manadero de agua, la guarida de chacales en un lugar donde crecen juncos y caña. Dios es el único que puede transformar un valle de huesos secos, un gran cementerio lleno de mortandad, en vida y levantar un ejército donde no había nada. Dios es el único que puede sacar una moneda de la boca de un pez. Dios multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. Y la pregunta es, ¿se puede multiplicar por nada? ¿Se puede? Dice que Dios multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguna. No se puede multiplicar por nada. Dios lo hace. Aquellos que no tienen nada.
Miren, 1 por 0, ¿cuánto es? Y 1 por 100, y 1 por 1000, siempre va a dar 0. Dios multiplica las fuerzas a aquellos que no tienen ninguna. Ese es Dios. Ese es Dios. Mi Dios, tu Dios. Y necesito tener paciencia, y la paciencia es uno de los gajos del fruto del Espíritu, porque no son muchos frutos, es un fruto como si fuera una mandarina que tiene una naranja, distintos gajos, y uno de esos gajos es la paciencia. Y la paciencia, ¿viste? Cuando le pedís a Dios paciencia, dijo alguien, Dios te manda problemas. No mágicamente te toca para que tengas paciencia, sino que nos mete en situaciones donde podamos desarrollar y aprender a ser pacientes. La paciencia, la palabra griega es upomone y no se refiere al que espera pacientemente con los brazos cruzados, sometiéndose pasivamente a los hechos dolorosos que le tocan atravesar. Se refiere al espíritu de valentía y de conquista con que es capaz de transformar las más dolorosas de las situaciones en una victoria. ¿Se entiende? No es esperar pasivamente, sino esta palabra upomone no se refiere al que espera pacientemente con los brazos cruzados, sometiéndose pasivamente a los hechos dolorosos que le toca atravesar, pero sí se refiere al espíritu de valentía. Y para un poquito acá, valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es aquel que a pesar del miedo sigue avanzando. Con la mirada puesta en Dios. Amén. A mí me aterran muchísimas cosas. Miren, les cuento algo, les abro mi corazón. A mí me aterra pensar en una adultez llena de sufrimientos. Yo vi partir a mi papá después de 3 años de agonía. Vi partir a mi suegro después de ¿cuántos años de mucho sufrimiento? Y entendiendo de que no estoy tan lejos de una adultez mayor, digo, Señor, me aterra el sufrimiento. Me aterra. Y mi oración es constantemente para contarles aquellas cosas que me dan miedo, ¿no? El sufrimiento es este tipo de sufrimiento. Que cuando sea mayor no tenga capacidad de decidir, que cuando sea mayor no tenga independencia física, no pueda moverme, después de ver lo que vi tanto tiempo. Pero digo, Señor, si fuese posible llevarme el día que me toque irme, llevarme en un abrir y un cerrar de ojos. No quisiera pasar por esto. Yo sé que estoy en tus manos. Me animo a pedirte esto porque soy tu hijo. Pero a pesar de lo que yo quiera, tu voluntad es lo que interesa. Y Dios va a determinar cómo será el día de mi partida y el día de tu partida. ¿Es así? Me da miedo, sí. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir confiando. Hay que seguir creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. Y que Él siempre, siempre va a decidir mejor. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, dice la Escritura. Porque Dios bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque somos sus hijos, porque no tengo por qué dudar de lo que Dios decida para mi vida. A pesar del temor, hay que seguir adelante. Amén. Cuando habla de upomone, paciencia, se refiere al espíritu de valentía y de conquista que es capaz de transformar las más dolorosas de las situaciones en una victoria. El sufrimiento es un medio para ser redimido, santificado y una situación única para imitar a Cristo. Esto es victoria. Esto es transformar el sufrimiento, el dolor, en una victoria. El sufrimiento es un medio para ser redimido, santificado
y un medio para imitar a Cristo. Y acá me detengo un poquito. ¿Quién quiere imitar al Cristo que padeció? ¿Cuál es la meta de todo hombre, de toda mujer de Dios? ¿Ser igual a Cristo? Yo quiero ser igual al Cristo que pone la mano sobre el leproso, que predica y se cae la multitud. Pero ¿quién quiere ser igual a Cristo? Porque esto está dentro de la imitación de Cristo. ¿Quién quiere ser igual al Cristo que padeció y no abrió su boca? Que fue llevado como oveja que no va al matadero, que va al matadero delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. ¿Quién quiere ser igual al Cristo incomprendido, no amado, despreciado, al varón de dolores, experimentado en quebranto? Es parte de la imitación de Cristo y de la formación de Cristo en nosotros. No hay un Cristo que no padeció y un Cristo que padeció y bueno, yo quiero ser igual al Cristo que no padeció. La vida de Cristo es una y dentro de esa vida y esa conformación tengo que ser conformado también en el dolor y en el sufrimiento. Digo esto porque es muy importante en este hecho de que Cristo sea formado en mí. Tengo que tener en cuenta esta parte de la vida de Cristo. Amén. Los hermanos en esa época, en la época donde escribe Juan, sufrían persecuciones del Imperio Romano, sufrían presiones de los judíos. Miren, la iglesia primitiva venció la persecución de afuera del Imperio Romano. Las calles de Roma fueron prendidas a fuego con antorchas humanas, con cristianos. El Coliseo, testigo, todavía sigue en pie de muchas familias. Lean la historia de la iglesia primitiva, que fueron arrojados las fieras y eran comidos vivos. Otros fueron aserrados, otros crucificados cabeza abajo. Juan quemado con aceite hirviendo y tirado en la isla de Patmos. La iglesia venció la persecución del Imperio Romano y venció la presión del judaísmo, que estaba oprimida por fuera por el Imperio Romano y por dentro por los judaizantes. Bueno, la iglesia primitiva sufrió y venció y todo tipo de presiones sufrió. Pablo habla en 2 de Corintios 7, versículo 5, en todo fuimos atribulados, de afuera conflicto y de adentro temores. Esto dice Pablo en 2 de Corintios 7, 5. Usa otra palabra Juan, reino. Su mirada estaba puesta en el reino, en la isla de Patmos estaba puesta en el reino de Dios y no en el mundo terrenal. El reino que deseaban entrar a través de muchas tribulaciones. Mire, acá está el texto, Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Su mirada estaba puesta en el reino que ellos deseaban vivir, vivenciar y entrar a través de muchas tribulaciones. La tribulación no era algo que ellos vivían como algo extraño, era parte constante y continua de sus vidas. Hay un solo camino entre la tribulación, presión y el reino, entre la aflicción y la gloria, y es la paciencia. Un escritor llamado Charles decía que la paciencia es la característica y el fruto del Espíritu Santo que puede cambiar la tribulación en verdaderamente la realidad del reino de Dios en nuestra vida. Es importante señalar que esta paciencia la encontramos en nuestro modelo que es Jesucristo. Él mismo fue capaz de soportar hasta el fin todo su martirio y luego ascender y entrar a los cielos como un vencedor triunfante. Él mismo nos capacitará con paciencia para vencer como Él venció y llegar
a la misma presencia de Dios y poder escuchar la voz del Padre que diga: buen siervo, buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho entra en el descanso, en el reposo de tu Señor. Amén. Voy a dejar acá. Importante nuestra actitud frente a la tribulación y al dolor. Importante como lo enfoco, importante como lo miro, importante como lo canalizo delante del Señor. Sufrir, vamos a sufrir, mejor sufrir en Cristo y con propósito, porque la vida nos indica que esto va a suceder. Una vida sin dolor y sin sufrimiento no existe. No existe. Lo importante es transitar con la mirada y el corazón puesta en Dios. Amén.